Cuando sales por la mañana al balcón y respiras el aire de tu ciudad, ¿sientes que respiras vida o solo estás sobreviviendo en ella? Bienvenidos a Abba Padre. Este es un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. Abba es la palabra con la que Jesús se dirigía al Padre, como un hijo que confía, ama y se entrega. Venimos aquí para hacer lo mismo, acercarnos a Él, encontrar descanso en Él y permitir que su presencia sane nuestro corazón. Hoy hablaremos de la casa, no de la casa donde dormimos, sino de la gran casa que Dios confió a todos, nuestra tierra. Tal vez, como yo, a veces sientas que algo no marcha bien con este hogar, que nos perdimos entre el consumo y la vida auténtica, entre lo que deseamos tener y lo que realmente necesitamos para ser felices. Hace un verano conocí a Marcos, un hombre de mediana edad de Ciudad de México. Me contó una historia que no se me va de la cabeza. Marcos trabajaba como gerente en una gran empresa. Tenía un buen departamento, 2 autos y todas esas cosas que llamamos éxito. Pero cada mañana, al salir de casa, lo recibían la basura en la calle, el humo de los coches y esa sensación pesada de que el mundo a su alrededor se estaba muriendo. Una noche llegó tarde y vio a su hija pequeña, Sofía, mirando por la ventana hacia la ciudad. «Papá», dijo, «¿por qué casi no se ven las estrellas?». En ese instante Marcos entendió. Estaba construyendo su vida mientras destruía el mundo de su hija. ¿No vivimos muchas veces como si la tierra fuera un almacén y no un hogar? Como si la naturaleza existiera solo para que tomemos de ella todo lo que queramos sin pensar en el mañana. Piensa en la cena de una familia latinoamericana: arroz humeante, frijoles o lentejas, tortillas o pan dulce, una jarra de agua fresca o de café, niños conversando sobre la escuela. Parece una escena cualquiera, pero ahí hay sabiduría. Lo que sobra se guarda para el caldo de mañana. Los huesos hacen buen consomé, el pan de ayer se vuelve migas o capirotada. Cada don tiene un propósito. Ahora mírate a ti mismo y miremos nuestra sociedad. Compramos cosas que no necesitamos, tiramos comida que aún sirve, usamos el auto para distancias que podríamos caminar, consumimos plásticos que vivirán más que nuestros nietos. Nos comportamos no como dueños responsables de casa, sino como huéspedes de hotel que piensan: alguien más limpiará después de mí. Mi abuelita contaba de tiempos de escasez. Decía: entonces sabíamos el valor de cada migaja de pan, de cada gota de aceite, de cada hilo. Quien ha vivido carencias no desperdicia lo bueno. Sabe que mañana quizá no haya tienda en la esquina. Pero nosotros, que vivimos con abundancia, olvidamos esa sabiduría. Creemos que los recursos son infinitos, que la tierra aguantará todo. La tierra no aguanta. Lo vemos en las noticias. Inundaciones donde antes era seco, sequía, donde antes hubo bosques, ciudades que se hunden, islas que desaparecen. Y lo más doloroso, personas obligadas a dejar sus hogares porque ya no es posible vivir allí. ¿No parece que por el camino olvidamos lo esencial? ¿Que cuidar la creación es cuidar a las personas? Amar al prójimo significa dejarle un mundo donde se pueda respirar, beber agua limpia y contemplar la belleza. Sofía ha crecido y a menudo pregunta a su papá: ¿qué podemos hacer? Marcos cambió de trabajo. Empezó a usar bicicleta. En casa separan los residuos y compran menos cosas superfluas. Entendí, dice él, que no puedo amar a mi hija y al mismo tiempo destruir su futuro. Tiene un vecino, don Andrés, un sacerdote mayor que desde hace más de 30 años cuida un pequeño huerto al lado de la parroquia. Don Andrés dice: cuando siembro tomates en primavera no pienso solo en la cosecha de este año.
Pienso si dejaré la tierra mejor de como la encontré, si dentro de 50 años otros también podrán sembrar aquí. Amigos, quizá también en nuestra vida hay un momento de despertar. Comprender que nuestro estilo de vida afecta no solo a nosotros, sino a millones de personas a las que nunca veremos, a niños que nacerán dentro de 50 años, a familias que huyen de tierras donde ya no se puede vivir, a pescadores cuyos mares se vacían, a campesinos cuyos campos se resecan. No es simplemente un problema ecológico, es una cuestión de amor, de justicia, de aprender a pensar no solo en nosotros, sino en la gran familia humana de la que formamos parte, de decidir si queremos vivir como hijos del Padre que nos confió el cuidado de esta casa común. Cuando pienso en esta responsabilidad, llega a mi corazón una de las primeras palabras que Dios dirigió a la humanidad, una palabra que a veces malentendemos y que se ha manipulado durante siglos. Vayamos al principio, al jardín del Edén, cuando Dios recién creó al ser humano. Imaginen, los primeros hombres en el jardín, rodeados de la belleza de la creación, y el Señor pronuncia palabras que deben formar nuestra comprensión de quiénes somos y para qué vivimos. Escuchemos el libro del Génesis. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para cultivarlo y custodiarlo. Y formó el Señor Dios de la tierra toda fiera del campo y toda ave de los cielos, y las presentó al hombre para ver cómo las llamaría. Detengámonos en cultivarlo y custodiarlo. En hebreo son abad y shamar. Abad significa servir, trabajar con amor y respeto. Shamar significa cuidar, proteger, hacer guardia, no dominar como tirano ni explotar como colonizador, sino servir como jardinero y proteger como padre. Estas palabras no son permiso para saquear la tierra, son un encargo sagrado para ser colaboradores de Dios en el cuidado de su creación. Cuando Dios confía al ser humano poner nombre a los animales, muestra que estamos llamados a ser puente entre el cielo y la tierra, entre el Creador y lo creado. ¿Y cuántas veces olvidamos esta misión? En lugar de cultivar y custodiar, comenzamos a tomar y usar sin medida. En vez de ser jardinero de Dios, nos volvimos consumidores insaciables. En lugar de preservar la belleza para las generaciones futuras, la agotamos por ganancias rápidas. Piensa en un campesino latinoamericano que cuida su cafetal o su plantación de cacao. Sabe que esas plantas crecieron antes de su nacimiento y seguirán después de su muerte. No solo recoge frutos, poda, abona las raíces, toma lo que el suelo puede dar sin dañarse. Él cultiva y custodia en el sentido más noble. Ahora piensa en grandes corporaciones que arrasan bosques enteros para papel que terminará en folletos desechables, o en fábricas que vierten veneno a los ríos para ahorrar en tratamiento de aguas. ¿Dónde está allí el cultivar y custodiar? ¿Dónde el entendimiento de que la tierra nos es confiada no como propiedad absoluta, sino como don sagrado? El evangelista San Lucas nos transmite la parábola del administrador infiel que derrochaba los bienes de su señor. No nos parecemos a ese administrador cuando derrochamos los recursos naturales, contaminamos el aire y el agua y destruimos especies animales y vegetales. Pero en esa parábola hay esperanza. El Señor le dice: rinde cuentas de tu administración. Y el administrador comienza a actuar con prudencia, pensando en el futuro. Amigos, quizá llegó también para nosotros la hora de rendir cuentas de cómo administramos el mundo confiado a nuestras manos. Cultivar y custodiar debe convertirse en nuestra oración y en nuestro modo de vivir. Cuando compremos algo, preguntémonos: ¿esto me ayudará a cuidar mejor el mundo o solo alimentará mi capricho? Cuando tiremos basura, recordemos:
No solo me deshago de un objeto, estoy influyendo en la salud del planeta. Cada elección es una oportunidad de ser administradores fieles o derrochadores infieles. Al ahorrar agua, energía y alimentos, cumplimos el encargo de custodiar. Al plantar árboles, comprar productos locales y elegir transporte público, cumplimos el encargo de cultivar la tierra con amor. Cultivar y custodiar no es una carga, sino un privilegio. Dios pudo crear un mundo que no necesitara de nosotros, pero quiso hacernos sus colaboradores en la continuación de la obra creadora, para que, por nuestro trabajo y cuidado, el mundo se vuelva más bello, más vivo, más acogedor para todos sus hijos. Ahora contemplemos la vida de un hombre que entendió profundamente qué significa cultivar y custodiar, no solo la tierra, sino las almas. San Francisco Javier, español nacido en Navarra en una familia noble, que lo dejó todo para servir a los más pobres. Francisco creció en un castillo con riquezas y poder y perspectivas brillantes, pero en París conoció a Ignacio de Loyola y su vida se transformó. Ignacio le lanzó aquella pregunta del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Francisco comprendió: la verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos. Cuando partió como misionero hacia la India, vio que la gente sufría no solo por la pobreza, sino porque los poderosos explotaban su trabajo y su tierra. Comerciantes arrogantes sacaban especias, seda y piedras preciosas, pero dejaban atrás suelos agotados y bosques destruidos. Tomaban todo, sin devolver nada. Francisco escribió en sus cartas: veo a los míos comportarse con esta tierra como si no tuviera dueño, pero sé que tiene Señor, el mismo que creó nuestra España y esta lejana India, y él llora al ver a sus hijos destruir la casa preparada para todos. No solo predicó, cambió su modo de vida, comía arroz y agua, caminaba larguísimas jornadas, dormía a cielo abierto, no por gusto del ascetismo, sino porque entendía que si quería hablar del amor de Dios a los pobres, no podía vivir como un rico. Imagina un cafeto en las laderas de nuestra América. Puede vivir muchos años, pero solo si no se le exige más de lo que el suelo puede dar. Sus raíces buscan agua sin agotar la fuente. Da fruto, pero no todo ni de golpe. Guarda fuerzas para la temporada siguiente. Vive en armonía con su entorno. Da sombra, alimenta aves, sostiene la tierra ante la erosión. Y ahora míranos. ¿Echamos raíces profundas en la relación con Dios y con las personas, o nos quedamos en satisfacciones superficiales? ¿Tomamos de la vida solo lo que necesitamos o intentamos tomarlo todo y de inmediato? ¿Pensamos en la cosecha del año que viene, en el mundo que dejaremos a los niños? Francisco comprendió lo que hoy llamamos espiritualidad ecológica. Vio que es imposible amar a Dios y destruir su creación. No se puede rezar por el pan de cada día y desperdiciar los alimentos. No se puede pedir perdón al Padre y al mismo tiempo no reparar nuestras ofensas a la tierra. En una carta conmovedora desde una isla cerca de Japón, escribió: hoy me senté frente al mar inmenso. Pensé, este mar me une con mi casa. La misma agua que besa esta costa besa también la costa de mi tierra. Somos hijos de un solo Padre, habitantes de una sola casa. Cuando ensucio el agua aquí, la ensucio allá. Cuando derrocho los dones de Dios en un rincón del mundo, daño a todos los demás. Era una intuición revolucionaria para el siglo XVI. Entender que toda la tierra está conectada, que nuestros actos tienen consecuencias más allá de lo que vemos. Francisco, 500 años antes de muchos discursos modernos, entendió que vivimos en un único hogar. Cuidarlo es un llamado espiritual. Antes de morir, pidió ser llevado a la orilla del mar.
quiso mirar una vez más el agua y dar gracias a Dios por la belleza de la creación. Dicen que sus últimas palabras fueron: «Gratias, Domine». Gracias, Señor. Sabemos mirar así el mundo con gratitud y no con codicia. Podemos ver en cada árbol, en cada ave, en cada gota de lluvia, un don del Padre y no solo un recurso. San Francisco nos enseña que la conciencia ecológica comienza no con grandes programas y leyes, sino con la conversión personal del corazón. Decidir no vivir como dueño absoluto del mundo, sino como huésped agradecido. Comprender que la santidad está unida a nuestra capacidad de cuidar la casa común. Cuando elegimos comida más sencilla, imitamos a Francisco, que comía con sobriedad. Cuando caminamos en lugar de usar el auto, seguimos a quien recorrió caminos por amor. Cuando ahorramos agua y electricidad, imitamos a quien supo el valor de cada don. Esto no es solo ecología, es oración hecha obras. Es decirle a Dios: gracias por la confianza al entregarnos este mundo hermoso. Queremos ser dignos de ella. Ahora, detengámonos. Dejemos que el silencio entre al corazón e invitemos al Señor a hablarnos con su presencia. Cierra los ojos. Imagina que estás en un jardín, quizá el de tu infancia, un parque de tu ciudad o uno que nace ahora en tu imaginación. Siente la tierra bajo tus pies. Está tibia, viva, respira contigo. Señor, venimos desde nuestras ciudades donde el aire se hace pesado. Venimos desde hogares llenos de cosas, pero a veces vacíos de alegría verdadera. Venimos con corazones que saben que algo no está bien en nuestra manera de vivir. Respira hondo. Imagina que con cada inhalación recibes no solo aire, sino vida misma, el don de aquel que sopló en Adán y lo hizo alma viviente. Con cada exhalación entrégale a Dios tu ansiedad, tu culpa, tu sensación de impotencia ante problemas tan grandes. Padre nuestro, confiaste en nuestras manos este hermoso hogar. Pusiste a nuestro cuidado árboles que purifican el aire, ríos que llevan vida, tierra que da el pan. Perdónanos por habernos comportado tantas veces no como hijos responsables, sino como huéspedes egoístas. Ahora imagina a un niño frente a ti, quizá tu propio hijo, tu nieto, o un pequeño que viste en la calle. Míralo a los ojos. ¿Qué quieres decirle sobre el mundo que le dejas? ¿Qué promesas estás dispuesto a hacer? Señor, enséñanos a amar no solo a quienes vemos, sino también a quienes no conoceremos jamás, a los niños que nacerán dentro de 50 años, a quienes viven en islas lejanas que pueden hundirse por nuestras acciones, a los animales que pierden su hogar por nuestras construcciones. Ayúdanos a ver en cada compra una elección entre avaricia y amor, en cada luz encendida, oportunidad de agradecer la energía o de desperdiciar el don. En cada botella que tiramos, el chance de cuidar el océano o de herirlo. Danos valentía para empezar por lo pequeño, ese vaso de agua que podemos no tirar, esa vuelta que podemos hacer caminando, esas cosas que podemos donar en lugar de comprar nuevas. Y sobre todo, haznos entender. Cuidar tu creación no es un castigo, sino una alegría. No es una penitencia, sino una manera de decir gracias. No es un deber frío, sino un privilegio de colaborar contigo en conservar la belleza de este mundo. Sabemos que no podemos salvar el mundo solos, pero creemos que podemos convertirnos nosotros. Y cuando millones de personas cambian, el mundo empieza a cambiar. Da un respiro más. Siente que no estás solo en este jardín. A tu lado están quienes también quieren vivir de otra manera, quienes ya comenzaron a cuidar la casa común, y los santos que nos mostraron que se puede vivir simple y gozosamente. San Francisco Javier, ruega por nosotros para ver el mundo entero como una sola casa.
San Francisco de Asís, ruega por nosotros para amar cada criatura como hermano y hermana. Virgen de Guadalupe, Madre nuestra, cúbrenos con tu manto y enséñanos a decir sí como tú. Y ahora, en el silencio del corazón, susurra o reza conmigo la oración que Jesús nos enseñó, esa en la que pedimos el pan de cada día, no el exceso para muchos años. Padre nuestro. Hermanos, terminamos este encuentro, pero no termina el camino. El camino verdadero empieza cuando salgas y des tu primer paso hacia un estilo de vida nuevo. A veces todo parece demasiado. Crisis climática, océanos contaminados, bosques que desaparecen, problemas tan grandes que nuestras acciones parecen gotas en el mar. Pero recuerda, el mar está hecho de gotas, y cada gota importa. No intentes cambiarlo todo de golpe. Empieza con una cosa, la que más resuene en tu corazón. Tal vez dejar las bolsas plásticas en el supermercado. Tal vez decidir ir en bicicleta al trabajo 2 veces por semana. Tal vez comprar menos, pero de mejor calidad. O simplemente dar gracias a Dios por cada comida antes de comerla. San Francisco Javier decía: muéstrame donde más se me necesita y allá iré. Hoy el mundo necesita personas que vivan con conciencia, que entiendan que cada elección es un voto por el mundo que dejaremos a los niños. Mañana, al prepararte un café, recuerda, ese grano maduró bajo el mismo sol que ilumina al campesino que lo cultivó. El agua viajó larguísimo camino hasta tu grifo. El azúcar lo hicieron plantas bajo el mismo cielo que te cobija. No solo bebes café, recibes dones de toda la tierra. Cuando sientas esta conexión con lo vivo, comprenderás que cuidar el mundo es tan natural como cuidar tu propia casa, porque lo es tu casa, nuestra casa común, única y hermosa. Esta noche, antes de dormir, mira por la ventana. Si ves estrellas, da gracias por su luz. Si solo ves faroles, da gracias por quienes trabajan para que un día las estrellas se vean otra vez. Agradece por cada bocanada de aire, por cada gota de agua limpia, por cada pedazo de pan que no terminó en la basura. La gratitud es el inicio de todo cambio. Cuando valoramos de verdad un don, no lo desperdiciamos. Cuando comprendemos cuán precioso es la vida en esta tierra, no podemos vivir como si no costara nada. Que el Señor te bendiga y te haga jardinero fiel de este hogar, desde el principio confiado a nosotros. Que cada día sea oración en acción, cada elección un acto de amor hacia la gran familia humana. Que la Santísima Virgen de Guadalupe te ayude a decir sí al llamado de cuidar la casa común. Que San Francisco Javier te inspire valentía para cambiar. Que San Francisco de Asís te enseñe a ver en toda criatura a un hermano y a una hermana. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas. No porque yo lo pida, sino porque el bien se comparte. Cada persona que descubra que se puede vivir distinto es una esperanza más para nuestro hogar común. Vete en paz, vive con alegría, cuida la tierra y recuerda, no estás solo, contigo camina Dios, contigo van los santos y contigo millones que eligen el amor en lugar de la codicia, el cuidado en vez de la indiferencia, la esperanza en vez de la desesperación. Amén. Apéndice pastoral para esta semana. Elige una acción concreta y repítela con amor durante 7 días. Llevar tu propia bolsa reutilizable al mercado. Separar residuos en casa. Apagar las luces que no uses. Regar una planta y agradecer por su vida. Caminar un poco más en lugar de usar el auto. Pide la intercesión de San Óscar Romero, Santa Rosa de Lima y San Juan Diego. Que su ejemplo te recuerde que la santidad comienza en lo pequeño. Amén. Amén. Bendición final. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que la creación entera cante contigo un himno de gratitud.
y que tu vida, día tras día, sea una respuesta fiel al llamado de cultivar y custodiar nuestra casa común. Amén.